Buenas, nuestro equipo para este trabajo escogió la urbanizadora Marval, en la que encontramos que los activos corrientes muestran que la empresa está teniendo problemas de liquidez. El efectivo está bastante bajo, sin embargo, aumentan las cuentas por cobrar y los inventarios, lo que indica más ventas a crédito y la mercancía almacenada. En los activos no corrientes encontramos un crecimiento fuerte de propiedades de planta y equipo, lo que significa que hicieron inversión a largo plazo. También subieron las cuentas por cobrar no corrientes, lo cual refleja una dependencia de partes relacionadas. En general, la empresa está invirtiendo en el futuro, pero también absorbe efectivo. Por otro lado, en los pasivos, vemos que la empresa tuvo un aumento en sus obligaciones para el 2023. Los activos corrientes nos muestran que aumentaron principalmente las cuentas por pagar y gastos por pagar, lo cual indica que la empresa adquirió deudas a corto plazo. En los pasivos no corrientes nos muestra que hay crecimiento sobre todas las deudas con partes relacionadas, lo que muestra una mayor dependencia de financiación a largo plazo. En resumen, por parte de los activos, vemos que la empresa invirtió a largo plazo, y por parte de los pasivos vemos que incrementó sus deudas a corto plazo y a largo plazo. Mi nombre es Lorenzo Martínez Villarreal y hoy les vengo a hablar sobre el patrimonio de la empresa urbanizadora Marval SAS. El patrimonio de esta empresa aumentó principalmente gracias al crecimiento de las ganancias acumuladas, que pasaron de 48.000 millones de pesos en 2022 a 60.000 millones de pesos en 2023. Esto se debe a la buena utilidad del año y que a la empresa pagó menos dividendos, permitiendo más recursos que se quedaron dentro de la misma organización. El capital emitido se mantuvo igual en 5.000 millones de pesos, por lo que el crecimiento patrimonial depende totalmente de las utilidades retenidas. En conclusión, Marval muestra un patrimonio fuerte y en aumento, aunque ese crecimiento proviene de ganancias contables que no necesariamente se están convirtiendo en efectivo. Fuentes de ingreso y su impacto en la rentabilidad. Los ingresos de actividades ordinarias muestran una ligera contracción del 1.8% en 2023 en comparación con 2022. La empresa genera ingresos principalmente por la construcción y venta de bienes raíces, urbanos y rurales, urbanización y actividades conexas, además de ingresos por arrendamientos. A pesar de la leve caída de ingresos, la rentabilidad se mantiene gracias a una fuerte reducción del costo de ventas, lo que mejora el margen bruto. Otros ingresos financieros no operativos crecieron significativamente, impactando positivamente en la utilidad neta del periodo. Este desempeño señala que la empresa es rentable en papel, pero la base operacional presenta señales de estancamiento o ligera disminución. Análisis de costos y gastos. Se observó una reducción importante en el costo de ventas, que disminuyó en cerca de 36.4 mil millones de pesos, reflejando una gestión eficiente y mejor control de los costos directos asociados a la operación. Sin embargo, los gastos administrativos aumentaron un 47% y los gastos de ventas crecieron alrededor del 31%, ambos crecimientos significativos, que no se reflejan en un aumento proporcional de ingresos. Este aumento de gastos operativos representa una fuerte presión negativa sobre la rentabilidad operativa y es un foco de alarma, dado que estas erogaciones no están generando ingresos adicionales. También aumentaron los costos financieros debido a la mayor deuda adquirida, lo que incrementa el costo de capital. Este desbalance entre la eficiencia en costos directos y el incremento en gastos operativos puede poner en riesgo la sustentabilidad del margen operativo a mediano plazo. Comparación de resultados clave. Aunque la utilidad neta creció un 23.6% por mecanismos fiscales y otras fuentes financieras, la ganancia operacional apenas mejoró un 5%, evidenciando el impacto de los mayores gastos. La generación de utilidades no se traduce efectivamente en flujo de caja debido al incremento de inventarios y cuentas por cobrar, lo que atrapa capital de trabajo. La empresa depende cada vez más del financiamiento externo para cubrir sus operaciones, incrementando el riesgo financiero. Los resultados comparativos indican fortalezas en el control de costos directos, pero debilidades en la gestión de gastos administrativos y comerciales, además de un riesgo creciente en liquidez y concentración de activos. De acuerdo con lo comentado anteriormente por mis compañeros María José, Lorenzo y Erika,
Yo les hablaré sobre el estado de flujo de efectivo de la urbanizadora Marval SAS. Es un documento muy importante para conocer la salud financiera de la compañía. Vamos a comparar el 2023 con el 2022. Aunque la empresa reportó una ganancia neta creciente, la conclusión es contundente. El efectivo disponible de la compañía se redujo a la mitad, pasando de 43 millones a solo 21.000 millones de pesos. El efectivo se está jugando. ¿Cómo es posible? El primer y más crítico hallazgo es en la actividad de operación. El negocio principal de la constructora perdió su capacidad de generar liquidez y el flujo de caja operacional se desplomó un 74% debido a que en 2022 se generaron 444 millones y en 2023 se redujo a 63 millones. El flujo de operación es el motor más importante de la empresa. En 2023 se generó solo 63 millones, una caída drástica de más de 381 millones respecto al año anterior. ¿Qué sucedió? El efectivo se inmovilizó en dos lugares claves: la cartera, es decir, las cuentas por cobrar, y los inventarios. En las cuentas por cobrar observamos que la compañía aumentó su cartera por cobrar, lo que significa que está vendiendo pero no está cobrando el efectivo, ya que está generando sus ventas a crédito. Y la mayoría de ellas las está haciendo a largo plazo. Entonces, no se ha cumplido la fecha estipulada para hacer el cobro de estas deudas. Vamos a observar qué pasó en el inventario. En el inventario observamos un aumento de 96 millones, los cuales pueden ser asignados para nuevos proyectos o bienes raíces en proceso, representando una salida de efectivo que aún no se ha convertido ni en ventas ni en ingresos. Ahora vamos a pasar a observar qué pasó en la actividad de inversión. Se observa que en 2022 se obtuvieron 62 millones y estos se redujeron a 13 millones. Y el motor operacional falló en que se usó el efectivo restante. La empresa aumentó la inversión en propiedades, planta y equipo de forma masiva, pasando de 12 millones a 22 millones de pesos. Esa es una estrategia de expansión agresiva, que si bien puede ser positiva a futuro, en el corto plazo consumió una cantidad enorme de efectivo. La empresa está apostando fuertemente, pero lo está haciendo sin el respaldo de un flujo operacional sólido. El balance final de flujo de caja, aunque negativo, no fue catastrófico gracias a la actividad de financiación. Esa sección actuó como un verdadero salvavidas. En 2022, la empresa consumía 496 millones en financiación. En 2023, este flujo se convirtió a un ingreso neto de 54 millones. Eso se debe a dos movimientos claves: cero dividendos más deuda. Cero dividendos, encontramos, la empresa cortó el pago de dividendos al retener las utilidades que antes distribuía. Logró mantener más de 516 millones de efectivo dentro de la compañía. Y en más deudas encontramos, la urbanizadora Marval aumentó sus préstamos, financiando su inversión y cubriendo el déficit operacional con dinero prestado. En resumen, la mejora en el flujo neto no vino del negocio, sino de divisiones de caja, no pagar dividendos y endeudamiento. La urbanizadora Marval SAS mantiene una solidez patrimonial y una notable eficiencia en costos de sus ventas, y enfrenta una crisis de liquidez y graves problemas en gestión de gastos operativos. La empresa es rentable en papel, pero la utilidad no fluye en la caja. La necesidad de endeudamiento para compensar el consumo de efectivo operacional, sumada al crecimiento descontrolado de los gastos operativos y la alta concentración de activos en cuentas por cobrar a largo plazo, son los principales focos de riesgo. De acuerdo a este análisis final, respaldado por toda la documentación, genera una recomendación prioritaria. Se requiere iniciar un plan de choque inmediato para la conversión de activos corrientes en efectivo, es decir, cobrar la cartera o las cuentas por cobrar, y vender los inventarios para asegurar que la empresa pueda atender sus obligaciones a corto plazo y generar liquidez desde la base operativa. De lo contrario, la dependencia de la deuda se volverá insostenible. También se recomienda que hagan un control de costos operacionales, es decir, auditorías inmediatas y estrictas para justificar y reducir el crecimiento en gastos administrativos y en gastos de ventas.
Este equilibrio está neutralizando la eficiencia lograda en la reducción del costo de ventas, que amenaza la sostenibilidad futura del margen operacional. Otra recomendación sería el riesgo de contracción de activos, es decir, el monitoreo trimestral y la valoración del riesgo de deterioro en las cuentas por cobrar a partes relacionadas, no corrientes, que representan un riesgo sintético para el balance. Es imperativo que la administración presente planes de cobro y contingencias para este activo principal. Y como última, un financiamiento. Analizar el rendimiento de la inversión en propiedades, planta y equipo frente al aumento del costo financiero, para asegurar que el uso del nuevo endeudamiento genere un retorno adecuado. Asegurar que el mayor costo de capital se traduzca a una mayor capacidad de ingreso en el futuro.